Eh, no, ya está grabando el programa. Bueno, hoy día, como siempre, todas las reuniones normalmente empezamos con oraciones, porque la oración pierde esa sensibilidad espiritual, nos quita un poco, ¿no?, los temas materiales que nos envuelva durante el día y nos prepara los oídos para escuchar seguramente un tema tan interesante que nos va a compartir el señor José Luis Márquez. Es un honor tener cada uno de ustedes y estar juntos en esa reunión que seguramente siempre tiene un antes y después. Cuando uno termina una reunión, sale de esa reunión de hecho que ha adquirido nuevos conocimientos, a veces incluso cambia totalmente la percepción que teníamos sobre algún tema y realmente nos transforma. Así que mucha alegría y bienvenidos a todos. Si permiten, yo voy a hacer una oración y después creo que el señor Jahango Shah va a también compartir una oración, porque estamos, como dijo el señor Márquez, pasando toda la humanidad, ¿no? Estamos pasando momentos muy críticos, muy delicados, y no importa que es en otro lado del mundo, porque como dice Baha'u'lláh, la tierra es un solo país y la humanidad sus ciudadanos. Somos miembros de un solo cuerpo humano, y si un cuerpo, una parte, aunque sea un dedo pequeño en un cuerpo, está lastimado, todo el cuerpo sufre. Así que las oraciones van a ir hoy día por la paz, por la tranquilidad y realmente por ese tema de que la humanidad es uno solo, ¿no? Y tenemos que llegar a entender y aceptar esa nueva realidad. Entonces yo voy a hacer una oración y después señor Jahango Shah continúa una oración también para la paz del mundo, y después estamos en clase, diría yo, en estudio, que el señor José Luis Márquez va a compartir. Les pido por favor que todos que no vamos a hablar o hacer comentarios o hacer oraciones, apagamos nuestros micrófonos. Muchas gracias. Oh tú bondadoso Señor, tú has creado a toda la humanidad del mismo linaje. Tú has decretado que todos pertenezcan a la misma familia. En tu santa presencia, todos ellos son tus siervos y toda la humanidad se cobija bajo tu tabernáculo. Todos se han reunido en tu mesa de munificencia. Todos están iluminados por la luz de tu providencia. Oh Dios, tú eres bondadoso con todos. Tú provees a todos. Das asilo a todos. Confieres vida a todos. Tú has dotado a todos y a cada uno con talentos y facultades, y todos están sumergidos en el océano de tu misericordia. Oh tú bondadoso Señor, une a todos, haz que las religiones concuerden, haz de las naciones una sola, a fin de que puedan verse unas a otras como una sola familia, y a toda la humanidad como un solo hogar. Que vivan todas juntas en perfecta armonía. Oh Dios, iza hasta lo más alto el estandarte de la unidad de la humanidad. Oh Dios, establece la paz más grande. Une tú, oh Dios, los corazones unos con otros. Oh tu Padre bondadoso, Dios, regocija nuestros corazones con la fragancia de tu amor.
Ilumina nuestros ojos con la luz de tu guía. Alegra nuestros oídos con la melodía de tu palabra y ampáranos a todos en el refugio de tu providencia. Tú eres el poderoso y el fuerte. Tú eres el perdonador y tú eres quien pasa por alto los defectos de toda la humanidad. Abdul Wahab. Señor Johan Gusal no tiene sonido. ای پاک از آن بر این اطفال یتیم رحم فرما. ای خداوند بی‌نیاز این سیل شدید را قطع کن. ای خالق جهانیان این آتش افروخته را خاموش کن. ای دادرس به فریاد یتیمان برس. ای داور حقیقی مادران جگرخون را تسلی ده. ای رحمان رحیم بر چشم گریان و دل سوزان پدران رحم نما. این طوفان را ساکت کن و این جنگ جهانگیر را به صلح و آشتی مبدل فرما. تویی بینا و شنوا خدایا. تاریکی نظام و جدال و قتال بین ادیان و شعوب و اقوام افق حقیقت را پوشیده و پنهان نموده. جهان محتاج نور هدایت است. پس ای پروردگار عنایتی فرما که شمس حقیقت جهان را کران به کران روشن نماید. عبدالبها
Muchas gracias, señor Jahan Gosha. Una hermosa oración de Abdul Baha por la paz y pedir misericordia de Dios para que ningún niño quede huérfano. Y realmente que esa es la oración que necesitamos ahora. Muy bien, muchas gracias. Entonces, señor José Luis Márquez, no creo que no es necesario presentar al señor Márquez y no sé si todos o yo soy sola cuando miro el rostro del señor Márquez, siento en mi corazón una alegría, una sensibilidad muy especial. Así que estamos todos muy contentos y listos para escucharle, señor Márquez. Bienvenido. El micrófono es suyo. Muchas gracias, Sam. Gracias por tus palabras cariñosas y también por estas dos oraciones de Abdul Baha tan especiales para orar por la paz. Una en castellano y la otra en su idioma original, que también clama a Dios por todos nosotros, que falta nos hace, y más a los que están pasándolo tan mal en Ucrania. Yo ahora supongo que me darán permiso para poder compartir pantalla y trataremos el tema. Bueno, yo tengo aquí para poder compartir pantalla. Habilitó las funciones de compartir pantalla. A ver qué tal se me da, que esto de la tecnología. Pero hombre, yo veo que el señor Merajani me manda algún email y algún WhatsApp. Se ve que él sabe. Aquí tengo yo presentación. Bueno. Bien, ¿qué tal? ¿Se ve? Sí, se ve perfectamente. Voy a intentar reducirme a los que tengo aquí. Pues me es difícil limitar un poco. Bueno, pues vamos a ver que este es un tema muy interesante que trata de las profecías y que las profecías normalmente tienen mucha fama a lo largo de la historia, se ha dado muchas vueltas a ellas. Y, en fin, vamos a ver un poco el tema, que lo voy a presentar precisamente gracias a la invitación de Husam Pakraván, que cada mes organiza una reunión, y también porque hace un mes o poco más los amigos de Barcelona me invitaron a atacar este mismo tema. Lo he podido arreglar un poco mejor y que sepan de entrada que también este mismo tema, tal como está presentado aquí en PowerPoint, lo he puesto en un PDF y cualquier persona que se lo quiera pedir a Farhan, a Husam o a mí mismo, en fin, a través de alguien que tenga, a través de WhatsApp se podría compartir porque luego lo pueden leer tranquilamente y estudiarlo, sobre todo para consultar las citas. Pues bueno, vamos a ver que yo entro en materia enseguida, porque una profecía suele enseguida pensar uno que es algo que se adivina del futuro. La verdad que es un poco extraño ver que algo se pudo decir o escribir hace 2500 años y que luego va y se cumple justamente en esa fecha. También es verdad que algunos tenemos intuiciones y que a veces luego se cumplen, incluso sueños. Vamos, la palabra profeta en realidad no significa alguien, un adivino, no. El profeta es el que habla en nombre de otro, el que profiere de parte de Dios. Así que los profetas de la Biblia eran personas que se sentían llamados, incluso muy a pesar suyo, a hablar al pueblo y a decirle lo mal que se estaban portando, lo infieles que eran de la alianza y cómo si seguían así iban a tener castigos. Entonces, una profecía es un don sobrenatural que consiste en conocer por inspiración divina las cosas distintas y futuras. Esto es lo que dice el diccionario. Un don sobrenatural para pronunciar oráculos en nombre y por inspiración de Dios. Realmente el sentido amplio es este. Alguien que habla de parte de Dios y dice al pueblo, a la gente, lo que Dios quiere que oigan. Y que normalmente suelen ser lo que anunciaban las profecías bíblicas, advertencias, amenazas de castigos. Y así de hecho pasó que todo el estado, los países, las tribus de Israel fueron conquistadas por Asiria y luego vinieron también los Nabucodonosor a hacerse dueño de Judá. Menos mal que los persas vinieron después y les volvieron a su tierra. Pero siempre son advertencias y también promesas. Y de alguna forma quédense con esta palabra un poco extraña, pero que es así, que también siempre las profecías anuncian algo futuro catastrófico, pero anuncian también cosas muy buenas. Son utopías futuras que de alguna manera se pueden cumplir si nosotros las trabajamos y nos preparamos para ello. En la Biblia hay muchas profecías apocalípticas, solamente suelen ser, Apocalipsis en realidad significa revelación, es el último libro de la Biblia, que se atribuye a San Juan, pero realmente apocalíptico ya entendemos hoy día como algo catastrófico. Están las profecías de Isaías, las de Ezequiel, las de Daniel, de Zacarías, Malaquías, todas hablan de fuego asolador,
de la ruina de Jerusalén, de Gog de Magog, en fin, muchas profecías muy interesantes que si luego quieren el PDF podrán verlas tranquilamente. Y hay una que está aquí arriba, profecías de Isaías, siervo sufriente de Yahvé, un siervo que es llevado al matadero como un cordero, que sufre, que nadie le conoce por su rostro. Esa fue la que realmente, fíjense, se cumplió en Jesús. Fue llevado al matadero, fue clavado en una cruz y ninguna de las otras profecías que aparecían de un día grande y terrible, que caería fuego del cielo, que vendría al final de los tiempos, que todos los pueblos de la tierra se unirían allá en Jerusalén, ninguna de esas se cumplió. Esto es para que vean, si se meten ahí las profecías de Daniel, Apocalipsis en internet, pues aparecen muchas cosas muy raras, de animales, de el personaje la escultura de varias etapas, en fin, para marearse. En conclusión, lo que solían anunciar los profetas, aparte de persecuciones como ocurrieron y fueron conquistados, como he dicho, por los asirios, los babilonios, luego los griegos, luego los romanos, y al final los romanos ya destruyeron Jerusalén y aquello se acabó. Han tardado 2000 años en recuperarse los judíos después del cumplimiento de aquellas profecías. Lo que se anunciaba pues era un día de Jehová grande y terrible. Así que cuando llegó Jesús, como el Mesías venido del cielo, no podían imaginar que tuviera nada que ver con ese día grande y terrible, ni tampoco con otras profecías. De hecho, ¿Jesús cumplió las profecías que esperaban los judíos? Bueno, sí, algunas. Jesús mismo lo dijo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y se anuncia a los pobres la buena noticia. Era una profecía de Isaías. Y Jesús dice que se ha cumplido. También está muy, muy interesante es cuando Jesús les dice, les revela una cosa muy especial solo a los tres, digamos, más amigos, que los sube al monte Tabor. Allí ven en una visión misteriosa a Elías y a Moisés, representando a los profetas, a la ley. Cuando bajan, están sospechando que Jesús es aquel Mesías triunfante, aquel gran guerrero caudillo que iba a echar a los enemigos. No ven que pueda cumplirse nada de eso, pero por si acaso le preguntan a Jesús, pero bueno, antes de venir el Mesías, si es que viene o ha llegado, ¿no tenía que venir Elías que fue arrebatado en un carro de fuego? Y es muy interesante porque Jesús es el que mejor da la clave, que Elías dice, ha venido ya, y dice que ha venido ya en el Evangelio de Marcos. En el de Mateo les dice que ha venido ya y han hecho con él como han querido. Y entonces comprendieron que se refería a Juan el Bautista. Esto nos da la clave que cuando Elías vuelve, no vuelve el mismo cuerpo que ha sido arrebatado por un carro. No viene el mismo Elías, aquel señor de la barba que hacía sacrificios de animales en el Monte Carmelo. No, viene otro joven totalmente distinto, hijo de su padre y su madre, de Isabel y de Zacarías. Entonces, otra persona distinta cumple el retorno de Elías. Por eso que el retorno de Jesús sea él mismo o sea otro ser humano distinto, también es posible, porque aquí nos lo explica Jesús. Es como cuando esperamos que venga el embajador de un país, pues a lo mejor al cabo de unos años no viene aquel mismo señor, pero sigue siendo el embajador del país. El siervo de Yahvé que sufre y es llevado al matadero, esta que está ocupando todos los capítulos 42 al 52 de Isaías, esta es la que mejor se cumplió en la vida de Jesús, que sufrió el acoso, la flagelación y la muerte en la cruz. Luego hay otras profecías esperadas por los judíos y que no fueron cumplidas. El día grande y terrible, el fuego bajado del cielo, incluso los apóstoles pidieron, ¿por qué no mandas fuego del cielo para estas ciudades que no te han acogido? Y Jesús no les hizo caso, claro está. Tampoco algunos lo veían, los sacerdotes, que iba a ser un Mesías sacerdote o un Mesías guerrero y caudillo, y que iba a triunfar el pueblo judío sobre todas las naciones. Nada de eso. Este es Elías cuando se va arrebatado en un carro de fuego, se le cae el manto y ese manto lo recoge Eliseo, que sería el siguiente profeta. Dos profetas muy antiguos que no dejaron nada escrito, pero pasaron a la leyenda y a la tradición bíblica. Luego Jesús anunció también profecías, sobre todo el Evangelio Mateo 24, pueden leerlo. Habla de la destrucción de Jerusalén. Les suena, ¿verdad? Esto sí que se cumplió. Que Israel sería pisoteada por otros pueblos hasta que se cumpliera el tiempo de los gentiles, que el Evangelio sería predicado en toda la tierra. Bueno, se predicó en aquel entonces en el Imperio Romano, pero en toda la tierra ha tardado casi 2000 años en cumplirse. Que se cumplirá el tiempo de los gentiles también, lo veremos después. La abominación de la desolación anunciada por el profeta Daniel,
Quizás aquí hace alusión a aquellas profecías de 2300 tardes y mañanas, que crecerá la iniquidad y la caridad de la mayoría se enfriará. Pues la verdad es que el ateísmo ha empezado en el siglo XIX y el que la fe de muchos cristianos esté ya aflojando y que cada vez domine más el materialismo y la increencia es evidente ya de estos últimos 2 siglos. Que habrá falsos profetas y que muchos se presentarán usurpando mi nombre. Esto lo ha habido en todas las épocas. Que Cristo vendrá con gloria en la gloria del Padre. Una expresión que veremos que es el significado de la palabra Bahá'u'lláh. Vendrá de improviso, como ladrón en la noche, o sea que no se enterarán cuándo va a venir, verá como rayo que viene de oriente a occidente, pero también tampoco dice que se acabe todo ahí la historia, sino que a lo mejor uno será llevado y otro dejado. Y estarán 2 mujeres lavando en el río y una será tomada y otra dejada. Y estarán los 2 hombres arando en el campo y uno será tomado y otro dejado. O sea que la historia de alguna forma, después de ese retorno del Hijo del Hombre, la historia continuará y unos lo comprenderán y otros no. Habrá que buscarlo como un tesoro escondido y luego no será tan fácil descubrirlo. Esto es lo que sí, que aunque dice que Jesús que no quedará piedra sobre piedra, bueno, simbólicamente Jerusalén fue destruida por los romanos en el 140, sí que quedaron estas piedras, pero vamos, lo que es el muro de las lamentaciones, además luego encima está toda la explanada del templo, que está pues con las mezquitas musulmanas, pero los pobres judíos solo les ha quedado este muro de las lamentaciones. Así que Jesús hizo profecías y algunas se cumplieron y otras no. Según los cristianos se cumplió, bueno, esto no según los cristianos, según la historia, se cumplió la destrucción de Jerusalén. Pero que tengan también en cuenta que Jesús hablaba de que se cumpliría todo eso en esa generación. Y de hecho la destrucción de Jerusalén fue hacia el año 70. La persecución contra sus seguidores y llevados a tribunales también les pasó a los apóstoles. La llegada del Espíritu abogado, consolador, paráclito en griego, sobre los apóstoles, para los cristianos se cumplió en Pentecostés. Aunque Jesús decía que el paráclito, el Espíritu, enseñará cosas que ahora no pueden llevar. De hecho, en Pentecostés el Espíritu Santo no les enseñó cosas nuevas, simplemente comprendieron lo que Jesús les había explicado. Y luego también que vendría el reino de Dios en la tierra. Y muchos cristianos comprendieron que ese reino de Dios es la Iglesia. Como dice algún teólogo, pues eso, Jesús anunció el reino de Dios y lo que vino fue la Iglesia, que para los mismos teólogos no es exactamente lo mismo. Luego hay profecías en el Nuevo Testamento, no me puedo entretener, pero en fin, que hay cartas de San Pablo, sobre todo esta en la que fíjense que San Pablo, la primera carta que escribió, es el primer escrito del Nuevo Testamento, los evangelios vendían después, pues habla, San Pablo les dice que Cristo va a llegar y que entonces cuando venga Cristo, dice, primero se llevará al cielo los resucitados, que resucitarán. Y luego los que sigamos aquí vivos iremos también volando a los aires. No sé si es que esta carta no era suya o no, el caso es que luego en la segunda carta a los tesalonicenses dice, oye, que no, puede que no venga ahora mismo, que no dejen de trabajar, que sigan viviendo, que a lo mejor esa llegada no es tan inminente. Luego cartas de Pedro que también habla de que llegará como un ladrón, que los cielos se besarán, que la tierra y cuanto en ella hay tierra se consumirá. Y no digamos del Apocalipsis, el Cordero, los 7 sellos, las trompetas, el dragón, el Armagedón, la Nueva Jerusalén, que es con lo que concluye el libro, mencionando la esperanza de una nueva ciudad. La ciudad de Dios que luego describiría San Agustín. O sea, va a haber una nueva vida en la planeta Tierra que viviremos a gusto en una ciudad nueva, como representando una nueva civilización, una nueva cultura y también con aquellos simbolismos que veremos del lobo y el cordero viviendo juntos como anunciaba Isaías. Las profecías de Jesús que no se cumplieron, pues fue el regreso en aquella generación que no se cumplió. Y luego, la venida de Jesús, fíjense que en el año 1000 fue trágico. La Nochevieja del año 1000 estaban todos asustadísimos que iba a llegar el fin del mundo porque había leído en el Apocalipsis de 1000 años. Aquello pasó. Luego llegó 1844 y muchos estaban esperando el retorno de Cristo. 1843 o 44. Luego, como no ocurrió, fue un desastre, una decepción, pues ya empezaron a decir los testigos de Jehová, pues vendrá en 1875. Luego estaban los adventistas, muchos grupos cristianos como los mormones y otros surgieron por esas épocas. Otros, los mismos testigos, lo retrasaron en 1914. El año 2000, y lo noto aquí porque lo vi yo personalmente cuando estuve en 1999, era noviembre o diciembre, y estaba yo por Honduras y Puerto Rico y veía a un coche
que allí le llaman carro, que ponía en letras un letrerito: el conductor de este carro puede ser arrebatado en cualquier momento. O sea, estaban convencidísimos algunos evangélicos de que, en fin, que se iba a llegar al fin del mundo, en fin, no se iba a acabar la historia, pero que a lo mejor ese conductor se lo iba a llevar Dios al cielo, y entonces que tuviera cuidado que se quedara detrás del carro ese, del coche. Bueno, fue muy interesante la experiencia de Manuel de la Cunza, un sacerdote que luego pues, fue negado por la Iglesia Católica porque él esperaba el retorno de Cristo para esas fechas. Él ya estaba en el siglo XVIII. Hubo sectas milenaristas, como hemos visto, William Miller, los adventistas, en fin, todos estos. Pueden estudiarlo en nuestro sitio. Y simplemente como detalle, aquí ven pues, una representación de cómo End of the World, el fin del mundo, iba a ser en 1843. Lo que están a la derecha y a la izquierda pues, son también representaciones de profecías de Daniel o del Apocalipsis. Esa es la fecha. Otra cosa curiosa es que también unos alemanes que se llamaron ellos templarios, no tenían nada que ver con los templarios de la Edad Media, fueron a Tierra Santa, se situaron en el Monte Carmelo, donde apenas había ahí nada, y pusieron unas casitas pequeñas, porque esperaban que el retorno de Cristo iba a salir ahí en el Monte Carmelo, que estaba muy cerquita, eso sí, la cueva de Elías, de hecho hay dos, yo las visité, y también está el convento de los carmelitas, que de ahí viene el nombre del Carmelo, y de Carmen, que es una derivación de Carmelo, y la devoción del Rosario y los carmelitas. Bueno, fíjense a la derecha que pone Der Herr ist nahe, no sé alemán, pero vamos, aquí lo que significa es el Señor está cerca. Cualquiera que vaya allí a Tierra Santa puede ver esta puerta, que ya está convertida en ventana porque la calle se rebajó. Y fíjense que estas casitas las vamos a ver ahora en la bajada del Monte Carmelo. Aquí están los jardines Baja y la tumba del Ba. Si ustedes se fijan, casi todas las casas de Israel son con terraza, y como en tiempo de Cristo, que tenían la terraza abierta, y todo, porque en fin, es un clima cálido, no suele llover, por supuesto no nieva. En cambio, los alemanes, fíjese abajo en la avenida Ben Gurion, a la derecha un poquito, que están convertidos ahora en restaurantes, y a la izquierda, todo ese grupito de casas son alemanes. De hecho, Bajaula, cuando esta montaña estaba muy seca, Bajaula estuvo allí en 4 ocasiones y se hizo amigo de los templarios. En ningún momento les convenció, ni tampoco lo pretendió, el que comprendieran que él era el que cumplía las profecías del retorno de Cristo a Tierra Santa. Bueno, y concluyendo ya las profecías bíblicas, lo que sí que sabemos ya durante siglos, y los aprendí así desde niño, es que la mayoría de los cristianos han diferido el final de los tiempos, que no fue el 1000, ni 1844, ni ninguna otra fecha, sino que el final de los tiempos era cuando regrese Cristo al final de la historia y llegue un juicio final, al final de la historia humana. De hecho, además, pues mitológicamente y por la mentalidad de entonces, pues se pensaba que la Tierra era plana y que arriba estaba el cielo y abajo el infierno. Luego, cuando vieron que la Tierra era redonda, siguieron pensando que el infierno estaba en el centro de la Tierra, por ahí salen los volcanes, así lo pinta Dante, y el cielo está arriba. Entonces, hay quienes han creído, o lo creíamos así, que Jesús transfigurado, pero está en el cielo, por ahí arriba, no sabemos dónde, el cuerpo de María que fue ascendida asunta al cielo también, y que en un momento dado bajará y todo el mundo lo verá. Hay explicaciones distintas para esto, que hasta puede ser que con televisores lo vean en Australia a la vez que en Europa, pero comprendemos que todo esto, tanto los bajáis como últimamente ya incluso los teólogos católicos y protestantes, lo encuentran que es una explicación mitológica que no tiene sentido. No voy a hablar mucho de la devaluación de las profecías bíblicas como predicciones, porque el estilo apocalíptico era un poquitín como de ciencia ficción hoy día, como de extraterrestres y de cosas, estas películas que hoy día se hacen, y de hecho un estilo muy especial, escrito pues para tiempos de persecución, para decir, estamos pasándolo muy mal, pero ya verás cómo luego viene el fuego del cielo y cómo destruirá a los enemigos y solamente los buenos seremos salvados. Este es el estilo de apocalíptico del libro de Daniel, que no fue escrito en tiempo de Isaías y los otros profetas, sino ya muy cerca del tiempo de Jesús, 164 a.C. Y el libro del Apocalipsis. Son un estilo muy concreto, muy fantasmagórico y muy futurista, que tiene su sentido, pero que realmente su valor histórico pues, puede ser discutido. Luego hay profecías atribuidas a la vida de Jesús, que sobre todo Mateo se empeña en citarlas y decir, pues hay que nació en Belén y huyó a Egipto, y porque así se cumplieron las profecías, siempre era porque se cumplieron las profecías. Y de hecho hoy día ya, vamos, los estudiosos de la Biblia, sean católicos o protestantes, están de acuerdo en que toda la infancia de Jesús es algo literario, muy bonito, pero que histórico no tiene nada. Pero bueno, esas profecías se cree que se cumplieron.
Hay otras muchas profecías como las de San Malaquías, las de Nostradamus, las profecías de la Virgen, que ya a los pastorcitos de Fátima les anunció en 1917 la conversión de Rusia. Bueno, cayó el telón de acero, pero Rusia no se ha convertido todavía. De todo caso es ortodoxa, pero no católica. Y luego ha habido muchas visiones de los santos. Esto sí que es muy especial y muy personal, ¿eh? Cada uno puede tener sus visiones, sus experiencias personales, y tampoco son dogma de fe ni obligación, ni siquiera para los católicos, creerlas. Y la finalidad de las profecías, no voy a poder tocar todo el tema en la media hora que me queda, pero bueno, que sepan que lo importante es que las profecías son como anuncios, y tanto las bíblicas como las bajáis son, como ya dije al principio, el papel de los profetas, son advertencias, amenazas de castigos, cuando dice Bahá'u'lláh que si llevamos la civilización a su extremo, hasta arderán las ciudades. Esto lo decía a mitad del siglo XIX. O sea, él preveía que realmente por el mal camino, por la división, no íbamos a llegar más que a desastres. En cambio, luego hay promesas de futuras, utopías futuras. Planteaba que habría un Parlamento mundial, y que eso los ha cumplido, que habría un Tribunal Internacional de Justicia, que habría un idioma internacional en que educarnos, que había que dar educación a los niños y las niñas. Eran utopías en el siglo XIX que ahora se están haciendo realidad, como también se tiene que hacer realidad el que no solo haya una Europa unida, sino que todos los países de la Tierra se federen realmente y sean unas auténticas Naciones Unidas, y no las que hasta ahora pues están como de ensayo y borrador, pero no a lo que Bahá'u'lláh había propuesto. Y aquí también es muy interesante esto de las advertencias y promesas, porque Bahá'u'lláh en pasajes 112 dice: la estructura de la estabilidad y el orden mundial ha sido erigida sobre los dos pilares de la recompensa y el castigo, y continuará siendo sostenida por ellos. Es la educación, es como con los niños, no hay que pegarles ni castigarles de mala manera como se hacía antiguamente, pero sí, mira, si ahora tú pues haces los deberes, las tareas, pues luego podrás ver las pantallas y algunos dibujitos, o si te portas bien, pues a lo mejor vamos a luego a dar un paseo o compraré algo que te guste. Entonces está el premio y también está el castigo. Pues mira, no, ahora te has quedado sin esto porque no has querido hacer todavía tu tarea. En fin, siempre la educación es, algunas cosas se hacen bien, tienen resultados, que tampoco es que yo nos tenga que castigar, simplemente que el resultado de portarse mal, de decir una mentira, o de enfadarse con otra persona, o de murmurar, es que luego se complica la vida de esa persona y de las otras. En cambio, si uno se comporta bien, pues recibe el premio de que si uno sonríe, los demás te sonríen. Si tú ayudas, al final la gente te quiere. Bueno, pues pueden tomarse las profecías de una forma literal, que es muy arriesgado tomarlo de forma literal, como hacen los testigos de Jehová, o de forma simbólica. En todo caso, solo se entienden las profecías cuando se han cumplido, pues están selladas. Cuando llegó Jesús, ninguna de las profecías que esperaban se cumplieron, quizás aquella solo del siervo sufriente. Así que difícilmente los estudiosos de la Biblia, los escribas, los fariseos, aceptaron a Jesús, no lo aceptaron. En cambio, gente sencilla comprendió que él realmente era el Mesías esperado. Luego, las profecías pueden tener varios cumplimientos. ¿Cuándo fue el retorno de Cristo? Para los musulmanes, el Paráclito, el Espíritu de la Verdad, fue Muhammad. Para los Bahá'í fue el Bab, también fue Bahá'u'lláh. También será el que venga dentro de 1000 años. Es siempre el mismo sol que se refleja en distintos espejos. Entonces, las profecías se cumplen una y otra vez. El reino de Dios ya ha llegado. En todo caso, ya llegó en la primera generación después de Jesús, pero hay que seguir construyéndolo. Y el reino de Dios ha venido ahora con el mensaje de Bahá'u'lláh para que hagamos un país, una tierra unida, pero lo hemos de seguir construyendo. No ha llegado todavía ese nuevo orden mundial que equivale al reino de Dios en la tierra. El nuevo orden mundial se está formando. Es un concepto que lo acuñó Bahá'u'lláh, que luego el presidente Wilson lo utilizó para después de la Liga de las Naciones, después de la Guerra Mundial, y hoy día se entiende fatal, no tiene nada que ver con lo que Bahá'u'lláh dijo, pero bueno, es un concepto que habrá que darle el verdadero sentido que tiene. Luego la comunidad Bahá'í y su administración, que no tenemos clero ni dirigentes unipersonales, es un embrión de ese nuevo orden mundial, un nuevo sistema de coordinarnos. Bueno, solamente por si alguien tiene más deseo de estudiar este tema, les aconsejo que todas las profecías explicadas por Bahá'u'lláh, sobre todo de Mateo 24 y del Corán, que las combina los dos libros sagrados, todas las profecías sobre el final de los tiempos, que caerá el sol, la luna y las estrellas, se desquebrajará la tierra, todo eso lo explica perfectamente en la primera parte del Kitab Igan.
Luego hay otras profecías que las explica Abdul Baha, su hijo, en contestación a unas preguntas. Léalo el que quiera. Luego, si uno quiere estudiar mucho ese tema de profecías, el mejor libro completísimo es Ladrón en la noche de William Sears. Algunos de ustedes ya lo han leído y es como una novela policíaca muy interesante y trata muchas profecías, casi muchas, para mí demasiadas, pero muy bien, muy interesante. Cómo fue la búsqueda que representa él en plan de novela policíaca, muy, muy interesante. El que quiera leer algo mucho más sencillo, La Gloria de Dios, lo escribí yo a petición de la editorial hace ya más de 20 años. Entonces trae algunas profecías relacionadas sobre la venida de Jesús en Bahá'u'lláh, el lugar, la fecha, la ascendencia, pero sobre todo, ¿qué era lo esencial del mensaje de Jesús que se ha cumplido en Bahá'u'lláh? ¿Qué es lo que Jesús enseñaba? Vamos a verlo pues ahora poco a poco. Razones, a esto también es muy interesante. ¿Por qué podemos aceptar a Bahá'u'lláh como la gloria de Dios, como Jesús que ha venido en la gloria del Padre? Pues los milagros, pues no. Los bajáis, no le damos importancia a los milagros. El mismo Jesús tampoco decía, bueno, el curaba a uno, bueno, vete y no quieras pecar más. Y los teólogos también afirman que Jesús los milagros no los hacía para solucionar los problemas de la gente. Sí, les daba de comer, les curaba, pero en fin, luego viene enferma y al final se murieron. Pero en cambio los milagros era para llamar la atención de aquellos que ven esos milagros. Aunque Bahá'u'lláh o Abdul Baha hayan hecho milagros, nunca los vamos a comentar ni les damos mayor valor. Luego están las profecías, que ayudan a comprender que se cumple el anunciado. Son también otra llamada de atención. Pues fíjate, qué interesante, que se ha cumplido justo cuando muchos cristianos y muchos musulmanes esperaban el retorno de Cristo o el Mahdi. Entonces llegó el Bab y Bahá'u'lláh. Entonces uno va y lo investiga. Luego más interesante es aceptar a un mensajero de Dios por el testimonio de su vida y la vida de sus seguidores. Por eso aceptamos a Jesús, por eso aceptamos a Bahá'u'lláh. Y finalmente, más importante que los milagros, que las profecías y casi tanto como el testimonio de su vida es qué es lo que nos dice. Si a mí me traen profecías muy interesantes que coinciden en las fechas, pero el mensaje no me gusta nada, el mensaje es cerrado, el mensaje rechaza a los demás, se cierra, en fin, no me gustaría. Por eso el contenido de su mensaje es lo importante. Bahá'u'lláh habla de algo que todo el mundo podemos comprender y desear, que la unidad de todas las religiones, que haya un solo rebaño como Jesús anunció, que la humanidad es toda una y una sola raza, no 5 razas ni 60, como a veces estudiaban antes los científicos, que haya armonía entre la ciencia y la religión, que haya igualdad de hombres y mujeres, que se establezca un reino de Dios en la tierra, que se pide cada día en el Padre Nuestro, pero que la Bahá'u'lláh lo llama un nuevo orden mundial, en su verdadero sentido económico, social y espiritual. Que hay una comunidad sin credo ni líderes ni personales, he comentado ya antes. Y también Bahá'u'lláh explica cómo la otra vida es una evolución espiritual, no es reencarnación, no es una resurrección física del cuerpo, que no nos hará falta para nada, sino una evolución espiritual. Bueno, con profecías cumplidas por Bahá'u'lláh, que habrá un nombre nuevo, lo dice el Apocalipsis, de hecho no se llamaba Jesús, sino que se llama Bahá'u'lláh, nombre extraño al principio, como podría ser también Yehoshua Bar Yosef, Yehoshua Mesuach, que lo hemos comprendido como Jesús el ungido o el Cristo. Un nombre extraño, Bahá'u'lláh, pero que es un nombre que se relaciona con muchas profecías de la Biblia, como aquellas de Ezequiel que dice, y oí como un gran ruido como de agua, muchas aguas, y vi la gloria de Dios que venía de Oriente y entraba en el templo por la puerta que da a Oriente. Con lo cual, gloria de Dios representa Bahá'u'lláh y la puerta que da a Oriente representa Bab, que significa puerta. Luego también pues, se puede investigar el tiempo en las fechas señaladas por muchos cristianos, 1843 o 44, y por muchos musulmanes, el 1260, que ese año, que aparece además en muchas profecías de la Biblia, sobre todo el Apocalipsis, de muchas maneras, 1260 del calendario musulmán es el mismo año 1844 del calendario nuestro cristiano occidental. Que el Evangelio se haya predicado en todo el mundo realmente se cumplió a mitad del siglo XIX cuando los misioneros cristianos evangélicos llevaron la Biblia por todas las islas del Pacífico, por Asia, por África, a todas las tribus que encontraban, a todo el mundo les llevaban el Evangelio. Se cumplió por esas fechas. Finalizado el tiempo de los gentiles, desde que fueron expulsados en el año 140 los judíos, podían a lo mejor volver transitoriamente, pero no podían vivir allí, ni fueran tolerados, ni tampoco en tiempo de los romanos, ni de los musulmanes, hasta que pudieron regresar ya
oficialmente en el Edicto de Tolerancia de 1844 dado por el sultán de Turquía, el 21 de marzo de ese año. El lugar tenía que venir de Oriente, desde Elam, que es donde está justo al sur de Irán. Iba a la ciudad fuerte, que es la ciudad fortaleza de acá, donde Bahá'u'lláh estuvo encerrado unos años. Luego la ascendencia. Descendía por padre, descendía de los zoroastrianos, descendía del rey Ardesí, por eso era un gran noble Bahá'u'lláh y su padre, pero la esposa, la madre del primer rey, Sasánida, Ardesí I, era judía, de aquellos judíos descendientes de Keturah que se fueron hacia Oriente. El que quiere investigar en la Biblia verá que en la Biblia aparece Abraham, casado y tuvo hijos, 12 hijos de Sara, tuvo también hijos de Agar y luego tuvo otros 12 hijos de Keturah que se fueron hacia Oriente. Investíguelo, está en el Génesis. Luego que la fe de muchos se ha enfriado, por supuesto. Que el sol se oscurecerá, la luna no dará esplendor, ya he comentado que está en el libro de la certeza, muy bien explicado. Vendrá como ladrón la noche, como tesoro escondido, no será tomado y otro dejado. Unos lo comprenden y otros no. Su misterio habrá y Dios sabrá por qué. Luego, aparte de que cumpla esas profecías, Jesús cumple no solo profecías de la Biblia en general, sino que cumple promesas específicas de Jesús. Que se establecerá el reino de Dios en la tierra, la nueva Jerusalén, que es el nuevo orden mundial que estamos construyendo. Que vendrá como rey de reyes y señor de señores. Y así es como Bahá'u'lláh, siendo un prisionero, escribió cartas a Napoleón III, al zar de Rusia, al Papa, y luego esto es muy interesante como que todas estas monarquías, menos la de la reina de Inglaterra, que recibió una buena carta de Bahá'u'lláh, los demás prácticamente perdieron en pocos años su gobierno y su monarquía. Pero es que el Papa perdió gran parte del centro de Italia, que llegaba casi de Roma a Venecia, y quedó reducido al actual Estado del Vaticano. Bahá'u'lláh anunció también la promesa que había hecho Jesús de que hubiera un solo rebaño y un solo pastor. Personas de todas las tradiciones religiosas nos hemos unido y de más de 2.200 etnias distintas. Que el Espíritu de la verdad nos guiará a la verdad completa. El que estudia la fe Bahá'í comprenderá que es una verdad amplia sobre esta vida social que hemos de construir y también sobre el más allá. Renueva la alianza de Dios de Abraham, Moisés, Jesús, Mohammed, el Bab, Abdul-Bahá, Bahá'u'lláh. El santuario sería purificado, el Bab purificó el Islam, lo renovó, como había hecho Jesús con el judaísmo, y cuando el Bab ya había purificado el Islam, entonces Bahá'u'lláh ya hizo nuevas todas las cosas, renovando todas las tradiciones. Y dará testimonio de mí. Esto me gustaría leerlo, pero acudan ustedes si quieren a este pasaje de los escritos de Bahá'u'lláh 36, cuando Bahá'u'lláh habla de Jesús, cuando el Hijo del Hombre rindió su aliento a Dios, la creación entera lloró con gran llanto. Sin embargo, un nuevo espíritu fue infundido en toda la creación. Bueno, luego pues habría también ya quien quiera estudiar más a fondo, contestación a unas preguntas, que habla de pruebas racionales, tradicionales y espirituales. Los primeros capítulos de ese libro eran unas tertulias que tenía con una señora cristiana después de comer. No es que profundicen en los temas profundamente, pero sí que da una visión muy especial. Trata la profecía de los 2300 tardes y mañanas, que había estudiado William Miller cuando se fundó el adventismo y esperaban entre 1843 y 44, no voy a entrar en ella. La fecha también de las 70 semanas, que estudiaban que 490 años, desde 457 hasta el 33 después de Cristo, se había cumplido. Entonces, según esa misma, también podíamos utilizar el 457 para tomarlo como partida de que 457 más 2.300 días llegaríamos a 1843. Esto es un poco galimatías, pero bueno, William Mill lo estudió muy bien, lo hemos visto ahí en ese periódico, esa hoja antigua, hablando de que según sus estudios, 1844 o 43 o 44 tenía que llegar el fin de los tiempos. Y así sucedió, pero claro, no el fin del mundo ni el fin de la historia, nunca se dice el fin del mundo, sino que es el fin de los tiempos. En griego, vamos, lo tengo clarísimo, es el fin de unos tiempos, de una etapa de la humanidad. Luego están los 1260, que en Apocalipsis aparece de varias maneras, 1 año, 2 años, medio año o 42 meses lunares, siempre son 1260, que era el año justamente del calendario musulmán en que coincidía con 1844. Luego está también la profecía de los 2 testigos que se parecerán como a Elías,
y Moisés. Entonces habla aquí de Mahoma y Alí, los testigos. Luego está la profecía de Isaías del lobo y el cordero, que también la explica, bueno, la profecía del lobo y los corderos, interpretada por los testigos de Jehová, como que estarán juntitos los animales y los niños, ellos aquí en el planeta Tierra, los demás desapareceremos, y solo 144.000, 12.000 por cada tribu, reinarán desde el cielo. Esta forma, al pie de la letra, solo la entienden ellos. En cambio, Abdul Bahá dice que estos versículos se aplican a Bahá'u'lláh por palabra. En esta prodigiosa dispensación la tierra llegará a ser otra tierra y el mundo de la humanidad será adornado con absoluta serenidad y compostura. La lucha, la contienda y el derramamiento de sangre darán paso a la paz, la sinceridad, la armonía. Entre las naciones, pueblos y razas y gobiernos de la tierra predominará el amor y la amistad y se establecerá firmemente la cooperación y la estrecha relación. Finalmente, la guerra será totalmente proscrita y cuando se pongan en vigor las leyes del libro más sagrado, las discusiones y disputas se dirimirán con perfecta justicia ante un tribunal universal de gobiernos y pueblos y se resolverán todas las dificultades que puedan surgir. Ustedes estarán pensando que, tal como estamos estos días con lo de Ucrania, pues la guerra sigue. Pero la verdad es que piensen todo lo que hemos avanzado en el siglo XX. Hizo falta 2 guerras mundiales. La primera no resultó, la Liga de las Naciones no evitó una segunda guerra, pero las 2 guerras mundiales, incluso el haber creado ya la potencia de unas bombas atómicas, evita que ahora nos metamos en otra guerra. Habrá guerras concretas, pero dense cuenta cómo todos los países están ya en contra de la guerra, cómo otros países están intentando que surja alguno que otro, cómo miles de cosas están solucionando desde los años 90 a través de cumbres mundiales, a través de coloquios, a través de la G7 o como sea. El caso es que ahora se está cumpliendo también aquello que decía Bahá'u'lláh: cuando un país se levante contra otro, todos juntos deben unirse para impedírselo. En fin, todavía ya estamos, pero estamos avanzando muchísimo hacia ese momento en que haya una sola nación y que la raza humana se convertirá en una sola familia. Luego, sobre la Nueva Jerusalén, que es el último capítulo del Apocalipsis, pues también aquí explica, contestar unas preguntas a Abdul Bahá, que cuando dice que aparecerá una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y su cabeza una corona de 12 estrellas. Bueno, pues Abdul Bahá lo aplica al Islam, la religión de Dios que apareció, y precisamente por eso llevaba la luna y el sol, que es los símbolos del imperio persa y del imperio otomano, y las 12 estrellas, que son los 12 imames. Esto puede ser un poco sorprendente para los cristianos, pero así lo explica Abdul Bahá. De hecho, el sol está en el símbolo de los persas, del imperio persa, esa sanidad, y la luna es el símbolo del imperio otomano, del imperio turco. En cambio, los cristianos, sobre todo los católicos, lo han aplicado a la Virgen María, esto exclusivamente los católicos, y por eso tenemos la Virgen siempre con 12 estrellas y la luna a sus pies. Es curioso. Y la Nueva Jerusalén, que ha dado pie a muchísimas elaboraciones artísticas y poéticas y de todo tipo. En fin, se piensa como que es una ciudad que baja así como un gran platillo volante, como en la Guerra de las Galaxias, ¿no? O también, pues como se pueden pensar, que la Nueva Jerusalén será un gobierno sobre la tierra, que es lo que mucha gente está temiendo, que ese nuevo orden mundial del que hablaban los bajáis, pero que luego lo habló Bush, que luego lo habló Hitler, o antes, pues piensan que es como una confabulación, que unos cuantos dominarán al resto del planeta. No, no se trata de eso, pero en fin, sería para otro tema. En todo caso, si ustedes quieren ver más sobre profecías, tenemos la selección de los escritos de Abdul Bahá, hay unas cuantas, y también algunas explicaciones de que soy defendida en Dios pasa. Los escritos de Abdul Bahá, capítulo el número 4, habla del clarín, del segundo toque de trompeta, la resurrección, la hora. Bueno, y todo le da pues algún sentido simbólico, como el que suelen dar hoy día también ya los teólogos. Y Shoghi Effendi habla muy solemnemente de que a él, a Bahá'u'lláh, se había referido a Jesucristo como el príncipe de este mundo, el consolador, quien censurará el mundo del pecado y la rectitud y el juicio como el espíritu de la verdad, quien nos guiará hasta toda la verdad, quien no hablará por sí mismo, sino que cuanto escuche, eso hablará, como el Señor de la viña, como el Hijo del Hombre, quien vendrá en la gloria de su Padre y las nubes del cielo con poder y majestad y gran gloria, con todos los santos ángeles a su alrededor y todas las naciones. En fin. Y luego también a su día se había referido a Jesucristo como la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sentará en el trono de su gloria, no en el medio de las nubes, sino simbólicamente Jesucristo será ensalzado y reconocido por todos los pueblos de la tierra y también en su segunda venida. Habla de San Pablo
Y finalmente, pues nada, aquí que dejo ya la imagen de Bajaola, que vino desde Oriente, desde Irán, fue justamente a Bagdad, en el Tigris, donde estaba legendariamente el Jardín del Edén. Luego fue llevado aquí arriba del todo a la parte turca de Adrianópolis, que está en el suelo europeo, y fue ahí donde empezó. Él, que había empezado como un místico, sobre todo en Bagdad y en las montañas, 2 años que estuvo de ermitaño en Suleimaniye, es aquí, estando ya en Europa, cuando empieza aquella intención de transformar la sociedad. Al principio parecía muy espiritual y personal, pero aquí ya lo plantea a todos los niveles sociales, hablando de todos esos temas de económicos, sociales, de idioma, de gobierno mundial, de parlamento mundial, y le escribe a todos los reyes de la tierra, estando en Adrianópolis, al norte de Turquía, y también ya desde Tierra Santa. Y finalmente, pues eso, esto no está muy clara la foto, pero bueno, para que vean cómo son los jóvenes bajáis representados ahí, y muchos bajáis por todo el planeta, que somos muy distintos, de muchas razas, y estamos pensando que cumplimos esa esperanza, pero que todavía tenemos mucho que trabajar. Bueno, se ha dejado de compartir, ahora ya casi se va a llegar a la hora, a las 6 aquí en España, así si quieren ahora preguntar alguna cosilla o aportar. Yo he hablado mucho, el que quiera pedir el PDF, que se lo pida a Farhan, a Hussan o a mí, y luego pues siguen estudiando ustedes en ese PDF o en los libros que he citado. Muchas gracias hasta ahora y encantado. Muchísimas gracias, señor José Luis Márquez. Fue un súper charla. Por favor, si desean abrir su micrófono, y un aplauso muy fuerte. Eso fue una charla magistral. Con la velocidad que usted le dijo, todos queremos tener el... Yo siempre hablo muy deprisa, disculpen, pero Excelente, muchas excelente. cosas en poco tiempo. José Luis. Excelente, y normalmente he visto que el señor Johan Gosha lo sube al YouTube y tiene la gentileza de compartir el link, así que los amigos que estaban escribiendo y desean tener una copia, de hecho que van a tenerlo. Muchísimas gracias. Eso realmente fue un estudio tan profundo y tan amplio que para poder hacerlo en tan poco tiempo, solamente el señor José Luis Márquez podría hacerlo. Muchísimas gracias. Entonces, está abierto si todavía hay tiempo. Yo sé que ustedes que están en España están acercando la hora de romper el ayuno, pero bueno, creo que hay un tiempito para comentarios y preguntas, por favor. Levanten la mano o hagan así si los vemos. Como tenemos 2 o 3 pantallas, la mayoría de los que se ven la cara están en la primera y algunos en la segunda pantalla. Bueno, están más de 60 conexiones. Muchas gracias. 62. Sí, pero los que van a levantar su mano automáticamente vienen al inicio de la pantalla, entonces no las voy a perder. Solamente que siéntense libre de comentar o de hacer alguna pregunta. O alguna aportación. O alguna aportación. Creo que todos estamos en shock de... Sí, por favor. Sí, en el chat hubo una pregunta interesante que tenía que ver con las profecías relativas a la paz menor. Y a mí es un tema que me interesa. No sé si puedes decir algo, José Luis. Bueno, es que Abdul Baha en 1912, estando pues por Europa y luego está en Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, ya hablaba de que la paz menor se tenía que cumplir en el siglo XX. Y de hecho luego pues lo que nos vimos a final del siglo XX es que no había desaparecido las guerras totalmente, pero ya habíamos cambiado totalmente de paradigma. O sea, fue cuando en 1992 fue en Río de Janeiro, luego en Viena, luego en varios sitios, o en Beijing. Entonces hubo varias cumbres mundiales. Entonces se ha visto sobre todo que ya a final del siglo XX se ha comprendido que hay todos los temas, por ejemplo el tema ecológico, lo tenemos que tratar todos los países de la Tierra. El problema es que las Naciones Unidas, que debían ser la solución para todo, pues como surgió de una Segunda Guerra Mundial en la cual se admitieron que 5 países que ganadores tuvieran derecho a veto, al final nunca tienen resolución sobre nada. O sea, pase lo que pase, o Estados Unidos lo veta, o lo veta Rusia, o lo veta China. Pero el caso es que hemos avanzado muchísimo y de hecho también hay planteamientos. Los amigos bajes han llevado un premio internacional por el planteamiento que han hecho de cómo debía ser las Naciones Unidas de otra forma totalmente distinta. Vamos pues a aceptar que la paz menor de alguna manera
se ha cumplido con ese nuevo paradigma en el cual todos los países de la Tierra se están relacionando y estamos conviviendo. Incluso fíjense que en este momento hasta ahí, pues eso, hay diálogo entre, en fin, entre Rusia, Ucrania, China, Macron, en fin, hay mediadores siempre, pero sobre todo a nivel económico, a nivel de ecología, a nivel de muchos temas. Pero claro, sí que estamos todavía dependiendo de ese sistema de la unidad nacional. Llevamos varios siglos en que la nación es lo más importante y como nadie quiere que se nos meta nadie en nuestra casa, nosotros tampoco nos metemos en la de los demás. Entonces puede haber un país que hay una dictadura y los demás nos callamos. Y puede haber un país que está haciendo la guerra a otro, tampoco le podemos atacar ahora porque entonces nos vendría la guerra mundial a todos. Pero de alguna manera, la paz menor, hemos llegado como a ella, en cierto sentido. Entonces son fases progresivas, incluso aquellas 7 candelas o luces no quiere decir que tengan ese mismo orden, pero nos vamos acercando, y esa paz mayor ya no la veremos ni mis nietos ni mis tataranietos, pero bueno, algún día llegará. Las utopías tienen esto de bonito, las utopías no son malas ni falsas, más que algo que no ha existido nunca, pero que puede existir, para lo cual trabajamos. Era una utopía que las niñas pudieran tener los mismos derechos que los niños, que pudieran ser físicas, que pudieran ser científicas. Hay muchas utopías que se han cumplido. Entonces, la utopía nos está empujando hacia adelante. Nosotros le llamamos nuevo orden mundial. Como es un concepto malentendido, los demás no querrán, pero hacia eso vamos, hacia una forma distinta de convivir en el planeta Tierra con países federados, pues como estamos viviendo dentro de España varias autonomías, o como dentro de Europa tenemos cierta independencia, pero estamos todos unidos bajo una autoridad y un parlamento superior. Me alargo un poquito más de la cuenta, pero bien. Simeón, espero haberte respondido a lo que tú proponías. Sí, algo de paz menor ya hemos alcanzado, pero nos falta mucho para llegar a la siguiente etapa. Gracias. Señora Rubén Zapata levantó su mano, pero después lo bajó. A ver si tiene algún comentario, por favor. Creo que aquí ha escrito. Por favor, el PDF. Gracias. Parece que solo quería solicitar. La ventaja del PDF es que lo pueden leer tranquilamente, tampoco ocupa mucho sitio, no es un PowerPoint, pero prácticamente sale todo, o sea, exactamente las mismas imágenes y el mismo texto, porque luego, claro, hay muchas citas que luego que quiera que los estudie, tanto de la Biblia, yo el Corán lo he leído, pero poco, entonces ahí no he citado nada, pero está todo también en el libro de la certeza de Baha'u'lláh, aparece cómo combina las profecías de la Biblia y del Corán exactamente las mismas. Bueno, alguien que me ponga alguna pega o que no esté de acuerdo con algo que he dicho, hombre, no creo que les haya convencido todo. Tenemos a Farhad, por favor. Señor Farhad, presumir. Gracias, Farhad. Hola, buenas tardes o buenos días ahí en Perú, pero tarde aquí en Campello de España. Estoy de visita en casa de nuestra amiga Emanuela Manolita y hemos intentado aprender esta nueva tecnología con su teléfono móvil a conectar con el link varias veces, pero no hemos logrado al final de conectar con el voz, así que hemos estado en entrenamiento para aprender cómo ella puede independiente conectar. Este es un signo de progreso de la humanidad. Estamos hoy sentados aquí en diferentes rincones del mundo y hemos, como José Luis muy bien ha mencionado, vamos hacia cumplir las utopías. Hace tiempo yo recuerdo que cuando yo era niño se hablaba de que llegará un momento que podemos ver uno a otro y hablar uno con otro como imaginación hacíamos pero ahora este se ha cumplido. Entonces podemos decir, Baha'u'lláh declara de que el hombre ha sido creado para llevar adelante una civilización en continuo progreso. Entonces, en esta continuidad tenemos diferentes etapas. Y el mensaje principal de Baha'u'lláh en realidad es anuncio de unificación de cuerpo de la raza humana. Baha'u'lláh declara, en su declaración en realidad marca unificación de la raza humana. Este no quiere decir que la raza humana ha reconocido que es un cuerpo solo.
Por esto actuamos parcialmente, porque no hemos reconocido de que somos un cuerpo unido y no somos separados. Entonces podemos decir que el hecho de unificación de la raza humana ha sido anunciado por Baha'u'llah. Nosotros no estamos trabajando a unir a la humanidad. Nosotros estamos trabajando de despertar a la humanidad para entender que somos unidos. Eso es diferente, porque el cuerpo de la humanidad ya se ha unificado. Somos un cuerpo unido. Por un dolor de una parte del mundo afecta al resto del mundo. La guerra en Ucrania afecta a toda la humanidad. Y es curioso de observar de que ahora mismo casi la mayoría de la humanidad están contra la guerra, sin dar razón uno a otro, pero no están de acuerdo con guerra. Pero hace un siglo todavía la gente pensaba de que guerra es necesario, pero ahora mismo vemos de que la humanidad ha llegado a este paz menor. La mayoría de la humanidad han llegado a este paz menor que no queremos la guerra. Ahora, pero todavía hay algunos que no han dado cuenta de sí, como bien ha mencionado José Luis, es un proceso, es diferentes etapas que vamos a atravesar. Muchísimas gracias y José Luis, muchísimas gracias. Yo creo que Manolita quiere decir algo de su agradecimiento por participar primera vez en una reunión de Zoom. Muchas gracias. Lo único que estoy encantada, además, veo a la gente que José Luis lo conocemos todos, lo bien que nos enseña es un libro sin fin. En fin, muchísimas gracias y a ver si lo repetimos más veces y podemos estar ahí en el nuevo orden. Muchas gracias, Manolita, encantado, ¿eh? Igualmente. Muchas gracias. Tenemos 2 personas que han levantado su mano. Bueno, aquí dice MacBook, señora MacBook. Covadonga, de Asturias, no podía ser de otro sitio. Ok, Covadonga, y después aquí me Mushan, cuentas. por favor. Alicante, que ahora No, que tú eres de Asturias, no reniegues. Oh, Tú eres de Alicante. eso sí, de Vamos, que se ve junto a la asturiana de Virgen de pura Covadonga, cepa. casi en la cueva. Sí, asturiana de pura cepa, Cuenta. pero residente en Alicante. Bien. Y lo del MacBook es que cuando compré el ordenador me pusieron eso y nunca fui capaz de cambiarlo y poner el nombre. Cuéntanos. No se preocupe. No, quiero que nos cuentes tú. Hiciste referencia a las candelas. Sí. Vale. ¿Podría refrescarnos, aunque no sean en el mismo orden? Porque no. No tengo buena memoria, ¿eh? Pues dice es unidad lo de que a mí me pensamiento, pasa. unidad de ciencia, unidad política, unidad de idioma, va diciendo unas cuantas y Sí. que no lo tiene, pero no las recuerdo. Seguro que hay aquí más de uno que las va a decir mucho mejor. ¿Verdad que sí? Quería preguntar, porque es que hace tiempo que estoy yo dándole vuelta, porque por culpa de la memoria se me olvidó. Sí, pero también decía que iba a haber una gran hambruna, una crisis debido a la contaminación, una crisis de salud, etcétera, etcétera. Bueno. Me acuerdo de algo, pero no. Eso también está, una gran prueba, o sea, también siempre en los escritos de Baha'u'llah también Sí. habría siempre que habría una gran prueba y que parece que ni siquiera ha sido la Primera o Segunda Guerra Mundial, o sea, que aún nos esperaría una tercera gran prueba. Así que, o sea, pero vamos, no vamos a entrar en esos temas que ya digo, son un poco oscuros por eso, porque siempre hay amenazas y promesas. En eso, en todos los profetas han tenido siempre eso. Amenazas, y cuanto más tardemos en comprender y llevar una vida sana, una vida armoniosa, por ejemplo, el tema de la contaminación y de la ecología, pues es que nos hemos vuelto muy consumistas. O sea, las religiones todas hablan de moderación, de desprendimiento, de comer lo suficiente pero no más. En cambio, el mundo actual, desde hace muchas décadas, pues estamos siempre consumiendo. Entonces, claro, todo eso es terrible. Y el exceso de civilización y el exceso de tanto consumo de petróleo, todo eso pues puede ser muy malo, ¿eh? Entonces siempre están las amenazas y las promesas.
pero según si uno lleva una vida moderada, tranquila, si viviéramos casi como monjes budistas o como monjes cristianos, viviéramos como una vida de gente ascetas. Hay muchos grupos religiosos y espirituales que llevan una vida muy sencilla. Si fuéramos más vegetarianos, pues por supuesto que no había tantos animales contaminando, sufriendo ellos los animales. Podríamos alimentarnos un poquito de pescado o con verdura y legumbres y nos sería más que suficiente. Entonces, hay mucha gente hoy día, creyente y no creyente, de cualquier ideología, que también ya promueven esta nueva vida más sencilla, más tranquila, más slowly, que yo también hablo muy deprisa y voy muy acelerado porque me quedan pocos años, tengo que aprovecharlos bien, pero vamos, tenemos que vivir muy tranquilamente y no consumir más que lo imprescindible y necesario, justo. Y no pelearnos con nadie ni murmurar, porque todo eso desgasta energías mías y de los demás. Tengo 3 manos por aquí, así que vamos a dar oportunidad. Sí. Encantado, Muchas Covadonga, de gracias, José Luis. Adiós, Maja, un abrazo. Tenemos en orden Mujan, señor Alfonso Sandoval y señor Sefer Roshanzani. Por favor. Buenas tardes, buenos tiempos, mis queridos amigos. José Luis, nuevamente usted refrescó muy bien nuestros conceptos de profecías. Muchísimas gracias. Fue mucho más allá de mis necesidades de saber, muy agradecido. También con la velocidad que usted nos ha explicado, espero que con misma velocidad se cumplen con profecías que vendrán. Tengo una pregunta que tengo casi concepto de respuesta y me gustaría escuchar también lo que usted expresa. ¿Por qué tanto lenguaje polémico, oculto de las profecías? ¿Por qué no hablan tan tranquilo con la humanidad? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué hablan de cielo, de infierno? Al final ni cielo, ni infierno, ni agua, ni montaña. Al final significa grandes personas. O todo que son ocultos, solo son parabólicas. Yo tengo mis propios entendimientos durante mi poca experiencia de la vida, pero me gustaría escuchar por qué el lenguaje de profecías es tan importante, es tan parabólica, tan oculta. ¿Qué Dios quiere de la humanidad que no es tan inteligente, apenas quiere despertar sus ojos para entender tan parabólicas? No, cuando hablamos de fuego, infierno y cielo, al final entendemos ni existe cielo, ni existe cielo. Ambas son parabólicas, ambas son cercanía a Dios. Cielo es cercanía, infierno lejanía. Porque eso es un principio no se aclara. Como un buen profesor decir, así con todo amor y cariño hacia Dios que tenemos. Es en breve, ¿no? ¿Cuál es su expresión? Muchas gracias. Yo estoy recordando cuando hablaba del señor Taher Sadeh, que murió hace más de 20 años, pues hablaba de que la revelación de Dios, lo escribió en alguno de sus libros, la revelación de Bahá'u'lláh, es como el agua que usted la mete en una botella, en una jarra redonda o la mete en un tubo largo. Entonces el agua se adapta al recipiente. Entonces en cada época tiene un estilo distinto. Entonces no es lo mismo a lo mejor leer Isaías que leer Ezequías. No es lo mismo que leer el Evangelio de Jesús, que también utilizaba parábolas, y los apóstoles decían: oye, Jesús, no te hemos entendido. Y mira que era sencilla la del sembrador, que tira la semilla y tal y cual, pues se la tuvo que explicar. Entonces, siempre ha existido ese lenguaje poético. Tampoco es tan difícil como la pitonisa de Delfos, que luego lo interpretaban a su manera, ¿no? Pero siempre utilizaban un lenguaje poético. Y sobre todo, el tema de las profecías está metido en el lenguaje apocalíptico, que le digo ya que es un lenguaje muy propio de una época, que la gente que entraba un poco en conexión, no sé si que se colocaban de alguna manera o sentían una inspiración, no es que tuvieran drogas, pero en fin, de alguna manera se sentían inspirados. Pues va a pasar esto y lo otro, como que un día uno tiene un sueño o tiene una visión. Entonces, hablaban de esa manera. Entonces, cada profeta, y sobre todo, ya digo, Daniel es el que empieza el estilo apocalíptico, o otros libros más, en el año 164 a.C. Están perseguidos, los pobres macabeos y otros judíos están perseguidos por Antíoco IV Epífanes. Entonces, él, su forma de escribir, para que no le entendiera el gobierno, lo mismo también cuando el Apocalipsis está escrito cuando la persecución de los cristianos en tiempo de Nerón. Entonces, para que el gobierno no lo entendiera, dice: la nueva Babilonia, la gran ramera, no sé qué, no sé cuánto. Estaba hablando de Roma, pero tenía que decir de una forma simbólica, si no, aquellos podía pasarle como en Rusia, te metían en la cárcel 15 años porque no podías decir la verdad claramente. Entonces utilizaban, sobre todo para estas profecías de amenazas y de castigos y de promesas, utilizaban lenguajes simbólicos. Lo mismo que también en el Génesis, pues todo era base de mitos. Los pueblos antiguos no sabían nada del Big Bang, ni de hace 13.700 millones de años. Entonces explicaban el origen del universo
Y todo eso son mitos, y lo cual luego cuando estudian dicen, no, los mitos no es que sean mentiras, simplemente una forma simbólica. Lo mismo cuando cuentas a un niño la Caperucita Roja y el lobo feroz, ningún lobo habla, pero la niña entiende que no puede hablar con un extraño. Entonces siempre de una forma simbólica expresaban algo. Pero vamos, Jesús cuando les dice que destruirán Jerusalén y que serán llevados a tribunales, está clarísimo, ya se ocurrió. Luego muchas otras cosas, pero bueno, para eso están los que nos lo explican. Es que cualquiera que estudie un poco de poesía o de simbolismo ya sabe que cuando decimos, pues eso, los limones cortados por medio y tirados al agua, que decía Lorca, pues representa la muerte. Pero es que ya cualquiera que haya leído Lorca sabe que el limón representa la muerte y el color verde, en fin, son lenguajes muy, muy claros para nada que uno tenga la clave. Pero es como cuando los espías rusos, alemanes o los ingleses pues tenían que escribir en clave para que no lo entendieran los otros. Bueno, ahí está, para que sea entendamos. Ya, No mi lo he querido, convencido, muchísimas pero gracias. En resumen, entonces, somos nosotros, los humanos, que tenemos que elevarnos y poner más curiosidad, ¿no? Si realmente estoy interesado, voy a ver qué quiso decir su santidad Jesús. bueno, pero afortunadamente, perdona, nos lo explica, por ejemplo, Jesús explica esa parábola, pero es que en el libro de la certeza explica todo, dice, el sol y unas estrellas no representa que se caiga el sol, que es mucho más grande que la tierra, representa que se cae todo un sistema, que se caen los sacerdotes o que se cae tal. Vamos, es una explicación clarísima. O cuando Jesús les dice, oye, que Elías no va a venir en un carro de fuego, que no se lo han llevado los extraterrestres y va a venir otra vez aquí. Aquí estoy yo, Elías, a esperarme, que aterrizo en la calle de Jerusalén y os puedo prender fuego a todos porque soy un extraterrestre. No, aparece un muchachico que se llama Juan y que luego empieza a bautizar. Entonces, cuando ocurre, dices, esto era simbólico, vale, pero se ha explicado bien. Para terminar, si yo hubiera sido un Bahá'í de próximos 1000 años, no haría esta pregunta. Ahí era entendido la respuesta. Bueno, ya, muchas gracias. Por aquí tengo otro señor que sí que ha levantado la mano, así que los tengo arriba de todo. Sí, señor Alfonso, por favor. Alfonso, de allá lejos, ¿verdad? Micro. Ahora. Un micrófono, por favor. Es que me habían desactivado el audio, pero ahorita creo que ya está reactivado. Perdone, ¿de dónde nos habla? Yo tengo tanto que preguntarle, pero vamos a centrarnos en lo más importante de los aspectos que usted puso. ¿Verdad? Me hubiera gustado una ampliación un poco más extensa de lo que es la paz menor, ¿verdad? Pero si no se puede, en otra ocasión será. Perdone, no lo he entendido bien. ¿Explicación sobre? No. Perdone, no se le entiende nada, es problema técnico. La paz menor. Explicación sobre la paz menor. Bueno, más no sé, ya está, no sé más. Usted lo siga estudiando, yo he explicado lo que se me ha ocurrido y lo que ya sé que también la Casa de Justicia lo aclaró a final del siglo XX pasado, pero no puedo saber más. Hemos avanzado sobre la paz menor, pero tenemos que avanzar sobre la paz mayor, hacia ella. Y para la paz mayor, los bajáis tenemos que cumplir un plan, y el resto del mundo tiene que cumplir. El gran plan de Dios es que la humanidad vaya hacia esa paz mayor. De todas maneras, los bajáis tenemos que seguir trabajando poco a poco. Bueno, sigue investigándolo, que no hemos podido entender bien lo que nos ha dicho y se vio que no le funciona bien el micrófono. Si es algo diferente de lo que dijo el señor Márquez, usted, señor Alfonso, puede escribirlo en el chat y puedo leer. Sí, muchas gracias. Gracias. Tenemos al señor Seper Roshanzamir, que sospecho que es mi paisano de Shiraz, y después tenemos a Badi Villar desde Ecuador. Por favor, sigue. Sí, buenas tardes, aquí de Valencia, España. Quería preguntar, sobre el tema de las profecías en todas las épocas. El amigo que habló anteriormente un poco quizás hizo referencia a ese tema, sobre la dificultad de entender el verdadero significado de las profecías. Entonces yo quería pedir a nuestro amigo José Luis, a ver, por ejemplo, sobre
la venida de Cristo, porque la gente de esa época le costó tanto comprender, digamos, las profecías que hacían referencia a la venida de Cristo, y luego también sobre las, digamos, sí, básicamente sobre eso, o sea, ¿qué es lo que impidió a los judíos de la época reconocer la realidad de Cristo, digamos? Muchas gracias, Eper. Bueno, de alguna forma lo he dicho, lo que pasa es que como lo tan deprisa no se ha podido prestar atención a todo, pero está clarísimo que Jesús no cumplió ninguna de las expectativas que ellos tenían, en absoluto. Como si ahora dicen, oye, que baja ola como que veis el retorno de Cristo, pero si no ha venido las nubes del cielo ni se ha acabado. Yo, pero el problema que me planteé es esto. Si Jesús viene al final de los tiempos, pues no, el mundo no se ha acabado. Luego esto no es, puede ser uno más, pero que diga que el retorno de Cristo, pero que tiene que ver. Y con Jesús pasó lo mismo. O sea, no lo aceptaron ninguno de los más inteligentes, como mucho el Nicodemo y algún otro, y José de Arimatea, tuvieron algunos diálogos con él, pero vamos, tampoco aceptaron totalmente a Jesús. Los más simples, los pescadores, y como mucho luego San Pablo, que tuvo que tener un fogonazo tremendo en el camino de Damasco, porque es el único que sí que estaba allá, era discípulo de Gamaliel y era estudioso, era fariseo, el único, San Pablo, y por eso tuvo ese papel tan importante. Pero los demás no entendieron por qué. Lo esperaban como un caudillo, como un señor muy importante que iba a matar a todos los enemigos, iba a echar a los romanos de allí, iba a construir un nuevo imperio. Claro, no tenía nada que ver. Y todas las profecías eran de eso o del final de los tiempos. Vamos, está clarísimo de caer fuego del cielo y muchas cosas trágicas. Jesús era un hombre sencillo que predicaba por los caminos y por las calles. Nada más. En fin, más no te puedo decir, pero así lo... A ver, hay que silenciar a alguien más. A mí me dicen de silenciarme por mi silencio. Gracias. Badi, por favor, abre tu micrófono. Muy buenas tardes. Buenas noches. Hola, Badi, que te veamos. Aquí estoy con el celular. A ver, vamos a ver si se me puede ver. Bueno, si no te escuchamos. Sí. Mi consulta es la siguiente. Es sobre la forma, cómo puede apreciarse las profecías o cierto tipo de profecías. Hace un tiempo estaba leyendo en un sitio judío unas objeciones que se planteaban a las profecías cumplidas por Jesús, ¿no? Y de lo que iba leyendo y lo que parecía ser de que muchas de las profecías cumplidas en Jesús que los evangelios citan son pasajes que provienen, por ejemplo, de los salmos, ¿ya? Entonces, realmente no fueron formuladas como profecías originalmente, ¿sí? Sino que son parte de una expresión poética de David, ¿sí? Y que en los evangelios se aplica, ¿no? Como que su significado más pleno se realiza en la venida de Jesús. ¿Sí me explico? Entonces, muy bien. Sí, por ejemplo, en Mateo se menciona de que Jesús vino, fue a Egipto y de Egipto fue llamado, ¿no? Fue llamado, dice, se cita Oseas, dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo, ¿no? Eso lo menciona en Oseas. Y Mateo lo menciona, pero lo menciona no refiriéndose a Israel, sino a Jesús. Entonces, como que las profecías, a mí me parece que también pueden entenderse como que la manifestación de Dios, ¿sí? O sus escogidos, pueden ver que ciertas expresiones de la escritura antigua se realizan o se cumplen más plenamente en la venida de la manifestación de la época, ¿sí? Incluso cuando originalmente fueron formuladas para otro sentido o fueron formuladas como expresión poética. No sé si me estoy sabiendo... Muy bien. Lo que pasa es que no, vamos, que te voy a echar abajo todo lo que me estás contando, porque yo si te has fijado antes, ya te he dicho, más tengo mucha confianza porque me hace muchas preguntas mi amigo Badí. Realmente yo he estado antes diciendo que todas estas profecías, sobre todo de Mateo, que es el que más profecías trae, las trae por los pelos, así. O
sea, todo lo de la infancia, esto siento que algunos, incluso algún católico haya por aquí, no hace falta perder la fe por eso, simplemente que todo lo que es la infancia de Jesús es elaboración literaria. Probablemente Jesús nunca estuvo en Belén, nació y vivió toda su vida en Nazaret, y todo lo de Belén, y que fue a Egipto, y muchas otras cosas, todo eso fue una elaboración que, si se dan cuenta, está estudiadísimo. La infancia no la explica Marcos, el evangelio más sencillo es el de Marcos. Y luego Lucas, que es mucho más elaborado, tampoco habla de la infancia. Jesús sabemos lo que hizo desde que empezó a predicar en el Jordán hasta que lo mataron. Y en todo caso hasta que resucitó o lo empezaron a ver los apóstoles. Entonces, todo de la infancia es valor puramente literario. Entonces, no tiene, pero bueno, a Mateo le interesa decir, ay, fue llevado a Egipto para que se cumpliera esta profecía, que era una frase. Las 7 palabras famosas que todos los años en Semana Santa las se predican, los predicadores, recuerdo antiguamente, incluso en televisión. Lo que está estudiado ahora, y hay un sacerdote de San Sebastián que ha escrito un libro sobre la vida de Jesús, entonces dice claramente, es que cuando Jesús murió en lo alto de una cantera, a lo mejor su madre se había acudido, que la pobre casi no se enteró en los 3 años, aunque muchos lo divinizaron después y le exaltaron, la que verdaderamente enseña a Jesús fue Magdalena y otras mujeres, probablemente María y algunas mujeres y Magdalena estaban al pie de la cruz, pero estaban abajo, lejos, no oyeron nada en absoluto, quizás no había ningún hombre, San Juan luego lo escribe por ahí, el que escribió el Evangelio de San Juan, que no fue él. Entonces yo digo, no quiero desmitologizarles, pero el hecho es que todas estas frases tan bonitas de Jesús fueron las explicaciones. ¿Qué es lo que debió de decir Jesús en ese momento estando ahí muriendo en la cruz? Y entonces sacan esta frase de aquí, esta frase de allá. Entonces son todas traídas por los pelos. Fíjese que aquellas profecías realmente tuvieron valor para los que leyeron los evangelios, han tenido valor durante 2000 años. Se han dado cuenta que, bueno, que realmente históricamente pues nadie pudo oír lo que Jesús dijo en la última cena, y Jesús nunca estuvo ni en Egipto ni en Belén. Pero bueno, durante muchos años ha servido como confirmación. Entonces, las profecías no son el mejor argumento. Si tuviéramos que creer en Jesús solamente por las profecías y encima se nos vienen abajo, se cae todo. No, el mensaje que trajo Jesús y lo que él enseñó y la vida que tuvo y la influencia que ha tenido durante 2000 años, ese es el mejor argumento. Así que las profecías, y fíjense que yo estoy hablando aquí 2 horas de las profecías, y porque me lo pidieron hace un mes los de Barcelona y me lo han pedido ahora, pero yo es un tema que, aunque he escrito y me gusta, y claro, como estudié la Biblia y estudié todas las profecías, pues me interesa, pero es que no es el mejor argumento. Y pongo el caso, no que yo nombrar expresamente la palabra, pero realmente los testigos de Jehová, me viene a mí un testigo de Jehová cuando yo era sacerdote, o me viene ahora, o a ustedes cualquiera y me dice, no, mira esta profecía, y esta, y esta, y esta, y esta, y esta, y esta. ¿Tú te vas a hacer testigo de Jehová cuando ves que solamente ellos tienen la verdad y todos los demás están equivocados, y no te gusta nada el mensaje y son tan literalistas? No. Entonces, a mí lo que me gusta es el mensaje de Bajaola. Y no se me cae a mí la vida de Jesús, ni su testimonio, ni su revelación, porque Jesús nunca estuviera en Egipto ni estuviera en Belén. Bueno, perdonad que me calenta un poquito, pero es porque yo lo veo así. Que es que hoy día, vamos, es que los teólogos, ya digo, es más todo esto, que prepara un libro que algún día se publicará, no es porque lo diga yo, es que esto los teólogos ya católicos y protestantes lo están desmitologizando. Están viendo que no hay que tomar al pie de la letra las cosas, que no pasa nada. Lo mismo que tampoco Dios está en el cielo, arriba. ¿Verdad que no está arriba en el cielo? Ni abajo está el infierno. Eso ya, ¿cómo podemos comprender que viene aquí en las nubes del cielo, o que vino la Virgen del Pilar, la trajeron a Zaragoza cuando unos ángeles y trajeron una columna? Esto ya me decían mis profesores jesuitas en los años 60, que eso se lo creen los curas de Zaragoza y los de Santiago de Compostela. Yo creo que ni se lo creen de ellos, pero bueno. En fin, que no pasa nada porque las profecías sirven de llamada de atención, nada más que de llamada de atención. Ah, mira qué curioso, hombre, que hubiera miles de personas esperando el retorno de Cristo en 1943, 44, que hayan surgido sectas esperando el retorno de Cristo y que luego no llegó. Esto es un indicio. Oye, a lo mejor sí que ocurrió. Pues léanse ustedes El ladrón en la noche y verán cómo fue que se cumplieron todas aquellas profecías, y realmente un hombre que vino de Oriente, forzado por sus perseguidores, era el retorno de Cristo. Esto es miseria. Y que iba a haber un solo rebaño y un solo pastor. Esto es miseria. Entonces, por lo menos nos pica para curiosidad, para investigar. ¿Y alguien más levanta la mano por ahí, Manolita, quizás? Sí, nuevamente, señor Farhad y señora Manuela, y eso va a ser última porque supongo que ustedes están cerca de la hora de romper ayuno. Quedan 3 minutos. Para respetar el horario. Por favor, señor Farhad. Muchísimas gracias. Un tema muy interesante. En realidad,
el entendimiento del ser humano también es progresivo. No es que entendemos las cosas inmediatamente. Hace unos años, el Papa anterior anunció esta creencia dentro del cristianismo sobre resurrección. La mayoría de cristianos pensaban de que el cuerpo de Jesucristo resucitó y se fue al cielo. Y todavía hay muchos que creen esto. Pero este Papa, después de 2000 años, anunció de que el tema de resurrección es un tema espiritual y no material. Entonces, de repente, di un cambio de entendimiento de los cristianos y a él mismo y a todos los papas anteriores. Entonces cambió la versión, cambió de que resurrección no tiene significado material, tiene un significado espiritual. Y luego este papa actual, Francisco, creo que hace 2 años, anunció de que el tema de infierno y el cielo no tiene significado material. Perdona, Fajad, que te interrumpa. Fue en julio de 1999, Benedicto XVI el primero que dijo ya, el infierno no es un lugar. Llevamos 2000 años creyendo que el infierno estaba abajo en algún sitio. Exactamente. Entonces podemos decir que hemos equivocado 2000 años. No pasa nada. Bueno, también en la ciencia, y en la química y en la física también pasa lo mismo. Muchas cosas las hemos creído así. Exactamente. Entonces podemos decir que este entendimiento progresivo de la humanidad es algo que la manifestación de Dios para la época aclara las cosas tan claro que no hace falta ir a las profecías. Y es mejor que él. Por ejemplo, el tema de la revelación de Baha'u'llah aclara muchísimas cosas. Por él pide primero de que investiguemos la verdad. No quiere decir investigar todas las cosas uno por uno. Investigar la verdad con mayúscula. ¿Quién representa la autoridad de hoy? Entonces, una vez que investigamos la verdad mayúscula, no minúscula, y reconocemos que Él es el portavoz de la voluntad de Dios, entonces nos salvamos un montón de investigaciones inútiles. Por ejemplo, si un arquitecto dice que este balcón tiene 20 metros, si tú vas 21 metros te vas a caer y te vas a morir. Entonces yo no puedo decir yo quiero investigar por mí mismo. Entonces tengo que reconocer el conocimiento del arquitecto. Entonces el arquitecto divino nos ha traído las cosas que nos salva de un montón de dudas. Perdona, nos queda un minuto, pero es que tú tienes bien claro que para ti el arquitecto divino es Baha'u'llah. Sí que hacía falta algunas profecías que me llamaran la atención, algo de su mensaje, porque investigué yo hace 52 años o 53 la fe Baha'i. Yo no sé, ¿quién me dice a mí que Baha'u'llah es el arquitecto y que me explica las profecías mucho mejor que otros? ¿No? Entonces, algunas cosas yo tengo que buscar por su vida, por su mensaje, por el efecto que ha tenido, por sus frutos los conoceréis. Lo mismo que Baha'u'llah dejó 2000 años, digo, Cristo ha influido durante 2000 años, Baha'u'llah, ¿cómo ha podido unir a más de 7-8 millones de personas tan distintas de toda la tierra y de todos los países? Entonces, por sus frutos lo conoceréis. Y luego, una vez que ya reconocemos Baha'u'llah, entonces ya acudo al libro de la certeza y me dice, esta profecía se explican así y las demás no tienen tanta importancia. O Abdu'l-Bahá cuando nos explica las suyas. Nos quedamos con los libros de Baha'u'llah y Abdu'l-Bahá, ustedes los pueden investigar y todo lo que yo he dicho les sirve solamente de aperitivo y de introducción y de picarles la curiosidad. Y con esto y poco más, hasta otro día. Muchísimas gracias, amigos. No esperaba yo que vinieran más los 4 o 5 amigos de Pacravan y algunos más, pero como no nos daban arroz, no pensaba yo ir a su casa. Pero han venido aquí, que eso está muy bien, muy bien. Estos medios hoy día, y acuérdense de orar por todos y sobre todo por los que están sufriendo tantísimo, los que sufren de la pandemia, que todavía hay gente que muere, por los que están por Ucrania y que de verdad esperemos que las guerras acaben de una vez y que toda la humanidad sienta al unísono que somos un solo organismo, que cualquier célula de mi pie, de mi cabeza, de la uña, todos somos parte de un solo cuerpo y de una sola familia en la humanidad.
Muchísimas gracias, amigos. Muchísimas gracias nuevamente, señor Abrazo, muy Marqués. bien. Muy Bueno, amable, bravo. excelente charla. Y seguramente que el señor Pacravón va a guardar su arroz para otra oportunidad. No se preocupe esto. Creo que mi internet está fallando un poco. ¿Sí? Mi internet sí, creo que muy está bien. fallando. No, nada, está bien. No, está bien. ¿Está bien? Ok, se me escucha. Sí, aquí está un poco lento. No sé si hay tiempo para hacer una oración para terminar. Por Y favor. bueno, los que Por favor. ya tienen que retirar para romper ayuno. Por ¿Quién se anima? favor, Que no sea ¿quién muy desea larga, muy hacer larga, una muy oración? cantada. Comadonga está deseando. Perdón, solamente sabéis que el mes que viene hablará Amin Egea. Muy bueno, una historia. Wow, excelente. Otro excelente amigo español que nos va a iluminar. Muchísimas gracias, señor Pacravón, por ese espacio que nos brinda para vernos, para conocernos y para estar juntos. Muchas gracias. Yo aquí veo que mi internet está fallando. No sé quién desea hacer una oración para terminar la reunión. Por favor, que levante Andrés su mano. Navarro puede hacer una oración, por favor. Ya, por favor, señor Andrés. Y con eso despedimos y agradecemos su participación. Mario ha levantado la mano. Perdón, mi internet está fallando un poco y no lo veo. Mario tiene ya, ponga el sonido. Ya. También. Andrés lo oiremos luego otro día cantando o como quiera luego una oración. Ya, una oración, por favor, gracias. Vale. Andrés, tienes que abrir el micrófono. Que Mari ya lo ha abierto. Voy a Mari decir. abierto, pero no sé. Sí. Oh mi Dios, une los corazones de tus siervos y revélales tu gran propósito. Puedan ellos seguir tus mandamientos y atenerse a tu ley. Confiéreles fuerzas para servirte. No los abandones a sí mismos, sino guía sus pasos con la luz del conocimiento y anima sus corazones con tu amor. Verdaderamente, tú eres su ayuda y su Señor. Bajaola. Muchísimas gracias. Gracias. Todos ponemos un corazón para el señor. Bueno, muchas gracias. El señor Pacravón que nos dan ese espacio y señor Johan Goshá que toma. Aprovecho para recomendar, si alguien quiere siempre conocer la vida de Jesús, escrita por un sacerdote, Antonio Pagola, La vida de Jesús. Este sacerdote de San Sebastián, que es una forma muy sencilla y muy bonita de acercarse a Jesús, sin mitologías ni cosas que se han ido inventando. Antonio Pagola, búsquenlo en internet. Bueno, muchas gracias. Pues nada, encantadísimo. Gracias. Muchas gracias, José Luis. Muy bien. Gracias. Saludos, amigos. Alaba pa. Adiós. Gracias, muy amables. Muchas gracias, muchas gracias. Cobardón, Hasta la próxima.